Hola, muy buenas. A ver, dentro de lo que es la fijación de precios, vamos a hablar de lo que conocemos con el nombre de tarifa de dos tramos. Bien, vamos a suponer que nos encontramos con un monopolio y que ese monopolio pues tiene estudiada, conoce la curva de demanda, tiene una curva de demanda, o sea, él se enfrenta a una curva de demanda. Y él también tiene una estructura de costes, pues tal como la que viene dada aquí. Bien, entonces tenemos nuestra curva de demanda a la que se enfrenta el monopolista y tiene aquí su estructura de costes. Y entonces él eh, se hace el siguiente planteamiento, o sea, ¿qué estructura de precio qué precio vamos a fijar? Bien, pues la idea, una posible solución podría ser lo que en economía se conoce con el nombre de tarifa de dos tramos. ¿Qué consiste en lo siguiente? Vamos a graficar primero la curva de demanda, porque así entenderemos mejor lo que es la tarifa de dos tramos. Aquí pondremos la cantidad y aquí pondremos el precio. Y lo que voy a hacer para graficar lo que es la curva de demanda, pues voy a hacer una tabla. Voy a hacer una tabla, aquí pondré la cantidad y aquí pondré el precio. O sea, aquí pondré la cantidad. O sea, para una cantidad de 0, pues el precio vale 20, y si el precio vale 0, pues aquí también es 20. O sea que saldría el 0,20, lo voy a marcar en azul. Aquí vamos a suponer que está el 20 del precio. Y aquí vamos a suponer que situamos el 20 de la cantidad. Entonces esto iría a la curva de demanda a la que se enfrenta nuestro monopolio, pues sería esta. Él sabe que fijaros que una curva de demanda con pendiente negativa. Eso quiere decir que conforme va subiendo el precio, pues la cantidad demandada del producto va a ser inferior, va a ser menor, ¿vale? Bien, pero un coste marginal. Recordad que el coste marginal vendría a ser el coste de la última unidad producida. En este caso el coste marginal simplemente es la derivada. Pues yo cojo la función de coste, la derivo y me sale 4. El 4 es una constante. Eso significa que el coste de producir cada unidad siempre es el mismo, y en este caso va a ser 4. Pues va a tener aquí el coste marginal, lo vamos a graficar aquí, por ejemplo. Aquí vamos a suponer que está el 4 y aquí pondremos que es el coste marginal. Y este lo voy a pintar, por ejemplo, de este color. O sea, el coste marginal iría aquí. Ahí iría el coste marginal. Bueno, pues lo normal sería que nuestro monopolista pues cobrara un precio que sea superior, o sea, mayor o igual que el coste marginal. O sea, el precio de la unidad vendida pues tiene que ser mayor o igual que lo que le cuesta producir esa unidad. Si no, no tendría mucho sentido, ¿vale? Entonces, mirad qué pasaría, por ejemplo, si nuestro monopolista cobrara un precio, por ejemplo, aquí. Le pondremos, por ejemplo, B asterisco, y nuestro precio fuese la línea esta, ahí estuviese el precio. Fijaros que está por encima del coste marginal. Entonces, a ese precio, pues él vendería esta cantidad. Me voy a la curva de demanda y él vendería esa cantidad. La cantidad pues sería, pues le pondré Q asterisco, ¿vale? Entonces, ¿cuál sería, por ejemplo, el beneficio que obtendría nuestro monopolista? Bueno, pues si cada unidad le cuesta 4 y él la vende a P, pues nuestro beneficio sería este, ¿vale? Pero, claro, el monopolista piensa, hay una parte de los consumidores, por ejemplo, toda esta parte que voy a pintar en verde, de la curva de demanda, toda esta parte que hay aquí, todos estos consumidores hubiesen estado dispuestos a pagar más. O sea, hay uno que hubiese pagado esto, sin embargo va a pagar esto. O sea, todo esto de aquí, digamos, va a ser como una especie de beneficio para ese consumidor. Hay otro que hubiese pagado esto,
Sin embargo, él va a pagar esto. O sea que él se va a llevar este beneficio. Y así lo podemos hacer pues con todos los puntos que están situados en esa franja. Entonces, ¿qué pasa? Pues que esto es como si fuese, a ver, no es exactamente así, pero es como una parte de beneficio que se llevan los consumidores, pues porque es un precio que hubiesen estado dispuestos a pagar y que se lo van a ahorrar. Eso es lo que en economía denominamos con el nombre de el excedente del consumidor. Este sería el excedente del consumidor, que vendría a ser una especie como de bienestar consumidor. O sea, una diferencia entre lo que hubiese estado dispuesto a pagar el consumidor y luego lo que realmente paga ese consumidor. Bueno, pues esa diferencia le da al consumidor una especie de satisfacción, una especie de bienestar. Y esa forma de medir el bienestar o ese bienestar en economía lo denominamos con el nombre de excedente del consumidor. Bien, pues el monopolista podría pensar, bueno, ¿y por qué se va a quedar ese consumidor con ese excedente? Si yo sé que el consumidor está dispuesto a pagar un precio más, pues puedo hacer esto. Yo podría cobrar una tarifa fija que sea igual al excedente del consumidor, porque eso es lo que el consumidor hubiese estado dispuesto a pagar, el excedente del consumidor, que en este caso sería pues, la zona que he marcado en verde. Voy a pintarla ahora así de amarillo. Esta parte que hay aquí se la podría apropiar el monopolista. Entonces el monopolista podría cobrar como tarifa fija, pues podría cobrar ese excedente, que es una parte que el consumidor hubiese estado dispuesto a pagar. Y luego él podría cobrar, y aparte cobrar, un precio de P asterisco, digamos, pues por cada unidad consumida. Pero fijaros una cosa curiosa. Voy a ver. Vale. Fijaros en esto. Voy a volver a graficar. Vale, lo voy a dibujar en negro aquí. Vale. Voy a volver a graficar. Entonces, claro, el monopolio podría pensar. Aquí pongo la cantidad, aquí pongo el precio. A ver, la curva de demanda era 20-20, pues aquí está el 20. Aquí también marcamos el 20. O sea que esto iría tal que así. Entonces, ¿qué pasa? Si él tiene un coste marginal, que creo que era de 4, y el precio que fija, vamos a suponer que el precio está aquí arriba, vamos a suponer que el precio lo fijamos aquí, entonces, ¿qué pasa? Pues él tendría, recordad que este era el beneficio, la diferencia entre el precio y el coste marginal. Y luego este era el excedente, la parte que podía cobrar fija. Pero ¿qué pasaría si nuestro consumidor, por ejemplo, bajara el precio? O sea, pusiera el precio siempre por encima del coste marginal, ¿vale? Pero un poco más bajo de lo que tenía pensado. Pues ahora mismo, este lo voy a pintar, por ejemplo, de este color. ¿Qué pasa? Que ahora el precio iría aquí. La cantidad consumida aumentará. Entonces él tendrá, sí que es verdad que el beneficio es la parte pintada de rosa, que no sabemos si es mayor o menor. Pero lo que sí sabemos que es mayor es el excedente. El excedente es todo esto, ¿vale? O sea que bajando el precio, él se da cuenta de que él va cobrando un excedente mayor. O sea, hay una parte todavía que sigue perdiendo, que es el triangulito este que hay aquí. Ese triangulico que hay aquí, ese triángulo que hay aquí lo pierde, ¿vale? Pero conforme va bajando el precio, imaginaros que ahora sigue bajando el precio, nuestro consumidor hace así y dice, bueno, pues ¿por qué
no llego a bajar el precio. O sea, si aquí tengo el coste marginal, si el coste marginal lo tengo en el 4, aquí tengo el coste marginal en el 4, él se da cuenta que conforme va bajando el precio, vamos a suponer que ahora el precio lo tiene aquí, conforme va bajando el precio, si él cobra ese precio, bueno, pues el beneficio sería todo esto, ¿vale? Sería todo esto. Habría una parte que prácticamente no se ve, bueno, una parte muy pequeñita que se pierde, pero fijaros que el excedente ha aumentado, el excedente es casi todo esto. Entonces él podría llegar a una situación límite y decir, bien, voy a hacer lo siguiente. Voy a poner el precio, o sea, él lo que no quiere es perder. Entonces él no va a poner el precio por debajo del coste marginal, pero él sí puede situar el precio en lo que es el coste marginal. Puede hacer así. A ver, si este es el coste marginal y yo tengo aquí mi curva de demanda y esta es mi curva de demanda, pues aquí tengo el 20, aquí tengo el precio, aquí la cantidad. Vale, ¿por qué no pongo el precio? ¿Por qué no sitúo el precio aquí? Que el precio coincida con el coste marginal. O sea, la idea es el precio que sea el coste marginal. Así me aseguro que estoy cubriendo el coste de fabricación, ¿vale? De cada unidad. Pero lo bueno es que me apropio de todo el excedente del consumidor, ¿vale? Bueno, pues se podría demostrar que cuando el precio coincida con el coste marginal, el beneficio que va a obtener el monopolista va a ser el máximo. Porque fijaros que en un principio nuestro monopolista perdía esta zona. Conforme va bajando el precio, aquí por ejemplo, bueno, si bajaba a este precio, pues él perdía todo esto, ¿vale? A este precio, pues él solo pierde esto de aquí. O sea que conforme va bajando el precio, él va perdiendo menos. Bueno, pues se podría demostrar que cuando el precio coincida con el coste marginal, ahí es cuando va a maximizar el beneficio. Entonces, ¿cuál sería la estructura de precios? Beneficio. Pues la estructura que tendría nuestro monopolista de precios sería la siguiente. Vamos a cobrar un precio igual al coste marginal, este simplemente es por el uso. Vamos a suponer que nuestro monopolista es, pues qué sé yo, pues por ejemplo, el típico ejemplo de un parque de atracciones, porque cada uno piense aquel que le gusta, atracciones. No, ¿verdad? Un parque de atracciones, sí, un parque de atracciones. Bueno, pues el precio, digamos, por el uso de cada instalación, pues claro, aquí se está simplificando muchísimo. Se supone que imaginaros que solamente hay una instalación, o que si hay más de una instalación, que todas tienen el mismo coste, digamos, de uso. O sea, una simplificación al extremo, ¿vale? Y luego va a cobrar una entrada, podría cobrar una entrada, que es lo que llamamos tarifa fija, que va a coincidir con el excedente del consumidor. Él se va a apropiar, pues, de todo ese, digamos, con toda esa satisfacción que tenía el consumidor por pagar menos de lo que hubiese estado dispuesto a pagar. O sea, él va a llegar al tope de lo que está dispuesto a pagar el consumidor. Entonces, en nuestro caso, pues nuestro monopolista, nuestro parque de atracciones hará así. Bien, pues si aquí tenemos el 20, y aquí tenemos el 20, aquí tenemos nuestra curva de demanda. Si, por ejemplo, aquí tenemos el coste marginal, que está estipulado en este caso era 4, pues va a hacer así, mirar. Por entrar, por consumir, el precio de cada atracción va a ser de 4. O sea, este va a ser el precio, digamos, pues por atracción. O sea, por cada atracción que se monte, pagará 4. Y luego la entrada pues va a ser igual a es lo que llamamos tarifa fija, que va a ser el excedente del consumidor, que simplemente va a ser, pues,
esta zona que estoy pintando de amarillo es el área de ese triángulo. El área de ese triángulo, bueno, pues tengo que saber el área de un triángulo sería base por altura partido por 2. La base pues vendría a ser por lo que mide todo esto. Bueno, pues si el precio es 4, pues me voy a la curva de demanda. La curva de demanda era 20 menos P. Para un precio de 4, pues la cantidad demandada, pues 20 menos 4 son 16. O sea, aquí da un 16. Y la altura, pues es lo que va de 4 a 20, que también son 16. Vale, pues en nuestro caso sería 16 por 16 partido por 2. 16 por 16 son 256. Son 128, creo que sale 128, si no he equivocado las cuentas. Entonces nuestro monopolio, ¿qué es lo que va a hacer? Pues nuestro monopolio va a cobrar una tarifa fija, o sea, una tarifa fija, que es lo que llamamos la entrada, de 128 y un precio por atracción de 4. Esa va a ser, digamos, lo que va a hacer nuestro monopolista para maximizar el beneficio.